Hey, buen día mi gente, les habla Juan Corrales, bienvenidos nuevamente al canal de YouTube. En esta oportunidad les tengo un calentamiento específico para planchas, para aquellas personas que quieren mejorar su calentamiento y rendimiento dentro del entrenamiento de planchas, ya sea a nivel básico, intermedio y avanzado. Esta rutina les va a ayudar un montón. Tengan en cuenta que obviamente este tipo de rutinas de plancha son bastante fuertes, no solo para los músculos, sino también para los tendones, que son una de las estructuras del cuerpo que más se lesionan. También eso influye el calentamiento previo que hagamos para esa fase central del entrenamiento. Por eso vamos a incluir ejercicios con uso de bandas y nuestro peso corporal. Lo primero que haremos será una activación a nivel articular, una movilidad articular, pero tengan cuidado porque igualmente es necesario que hagamos este calentamiento siempre en todas las rutinas de plancha. Siempre traten de hacerlo para que su rendimiento mejore mucho y obviamente pues con precaución, ¿no? A veces uno cree que con estos calentamientos no es suficiente y a veces uno se puede exceder, así que ojo con eso. Simplemente con un calentamiento previo y con buena activación ya es suficiente para el entrenamiento, así que vamos a empezar. Lo primero que haremos es una movilidad articular de esta forma. Voy a ubicar mis brazos totalmente extendidos, una abducción de hombro de 90 grados, ¿sí? Acá, el pulgar apuntando hacia lateral y vamos a hacer oscilaciones pequeñas. Es un movimiento muy pequeño, oscilaciones de esta forma. Vamos a hacerlo durante un minuto, así, un minuto. Cuando terminemos el minuto, vamos a cambiar. Entonces giro, hago una rotación interna, la cabeza del húmero hace una rotación interna y vamos hacia atrás, una oscilación pequeña hacia atrás. También un minuto de esta forma. Cuando terminemos el minuto, hacia arriba, flexión de hombro de 90 grados, de 180 grados, perdón, y un minuto acá. El codo totalmente extendido. Cuando termine aquí, vuelvo acá y solo muevo muñecas, las manos de esta forma. 30 segundos este último, ¿listo? 30 segundos. Terminamos y van a sentir que se les queman los trapecios y los hombros. Es totalmente normal. Ya empezamos esa activación a nivel de hombro, manguitos rotadores. Colocamos, vamos a coger la banda de esta forma y empezamos con unas rotaciones internas de esta forma, el codo fijo. Vamos a hacer 20 repeticiones por cada lado. Es súper importante que el codo esté fijo. El movimiento no tiene que ser tan amplio, de esta forma, muy controlado, porque lo que estamos haciendo acá es más que todo esa activación, esa movilidad a nivel ya interno, manguito rotador. Por eso estamos haciendo una rotación interna. Recuerden hacerlo por cada lado. Después empezamos a hacer la rotación externa. Dejo el codo fijo y la rotación es pequeña, fíjense. A veces la gente comete el error y hace esto, despega el codo y termina haciendo esto. No, codo fijo y la rotación pequeña. 20 repeticiones por cada lado. Terminando ahí, arranco en una flexión de hombro de 90 grados. Esos son 90 grados, codo extendido. Meto pelvis, contracción abdominal hipopresiva. Acá la pueden ver. Arranco aquí, subo, 180, brazo pegado a la oreja y regreso a los 90 grados. ...10 repeticiones por cada lado, ¿listo? Terminamos ahí. Vamos a hacer un pequeño calentamiento para codos. Ya vamos a empezar a activar también esta parte a nivel de codos. Me ubico de esta forma. Extensión de hombro, hago flexión de codo, empujo, vuelvo, extensión, flexión, empujo. Algo súper importante acá, de hecho la fase más importante de este ejercicio de calentamiento es la fase del empuje. Cuando ustedes hagan el empuje tienen que hacer una protracción escapular y se va a activar un músculo que es este, el serrato anterior. Súper importante, están acá, empujan. Ustedes no pueden empujar así, con las escápulas retraídas, no. Están acá, empujan.
como haciendo una push-up del implanche. ¿Listo? Tengan eso en cuenta. Entonces vamos a hacer 10 repeticiones por cada lado. ¿Listo? Terminando ahí, vamos a seguir haciendo un poco de movilidad. Ubicamos la banda de esta forma y vamos a hacer esto. ¿Listo? Entonces, ubico pies a la anchura de mis caderas, meto pelvis, contracción abdominal hipopresiva, codos totalmente extendidos. ¿Listo? Brazos extendidos. Tomo aire. Cuando llego a los 180 grados, bajo. Vuelvo otra vez. Listo, de esta forma lo vamos a contar 1, 2, 3, 4. Vamos a hacerlo 10 veces. Listo. Terminamos ahí. Ahora vamos a hacer esto. Vamos a colocar la banda justamente aquí. Miren cómo la tengo yo. Listo. Vamos a hacer esto. Posición de 4 apoyos. Retraigo, protraigo. 1, 2, 3, 4. 10 repeticiones así. Lo que estoy haciendo se los voy a mostrar. Es esto. Mis brazos, mis codos están extendidos. Retraigo, empujo. Retraigo, empujo. 10 veces. Termino las 10 veces y este lo voy a combinar con una movilidad de muñeca. Vamos a hacer esto. Entonces, es un circuito. 20 repeticiones así, pongan mucho cuidado. 20. Después 20. Cuento 1, 2, 3, 20 acá y después 20. Después vuelvo a repetir ejercicio, vuelvo a la posición de 4 apoyos, me pongo la banda, hago las 10 y lo combino con este. Es decir que este ejercicio son 2 veces, ¿listo? De la retracción y protracción y del circuito de movilidad de muñeca. Cuando terminemos ahí, voy a pisar la banda de esta forma. El agarre es supino, entonces me ubico acá. Meto pelvis, contracción abdominal hipopresiva, activación de serratos con la protracción escapular. Y vamos a hacer esto. Arranco en 90 grados y subo arriba. 1, 2, 3, 4, 5. De esta forma. Entonces realmente lo que estamos haciendo acá es esto. Escapulación, subo arriba hasta los 180 grados de flexión de hombro y vuelvo a los 90, pero manteniendo siempre la protracción escapular y los brazos extendidos. El ancho es un poco más abierto del ancho de los hombros. Este es mi ancho, es aquí, un poquito más abierto. En este ejercicio también radica la flexibilidad de hombro. Yo les muestro acá, pero yo no puedo llegar bien. O sea, yo llego acá a los 180, pero me arqueé. Lo importante acá es tratar de mantener siempre esta postura. Si este es su máximo, manténlo ahí y vuelve a bajar para que no pierda la postura. 10 repeticiones de esa forma. ¿Listo? Eso lo van a hacer 2 veces. Entonces hacen la primera, descansan 30 segundos y vuelven a hacer la segunda serie. Después vamos a trabajar esto. Vuelvo a pisar la banda. Mi posición inicial es esta, fíjense muy bien. Codos pegados. Meto pelvis, contracción abdominal hipopresiva y empujo. 1 y vuelvo. 2 y vuelvo. 3 y vuelvo. 4 y vuelvo. Vamos a hacer 10 repeticiones así, también 2 series. Recuerden, descanso entre serie 30 segundos. Cuando terminemos ahí, vamos a pasar a hacer de pike al implanche. Les muestro. Ubicamos las manos a 45 grados. Estos son 45 grados. Lo normal sería esta posición, pero vamos a rotar la muñeca, las manos, de esta forma. Estos son 45 grados. Esta es una posición de pike. De aquí voy a pasar al implanche. Paso al implanche. Meto pelvis. Vuelvo a pike. Meto la cabeza y meto el hombro hacia atrás. Vuelvo.
Vamos a realizar aquí 10 repeticiones de esta forma, ¿listo? Son 10. Terminamos y vamos a utilizar las paralelas. Recuerden, los que viven en Colombia las pueden conseguir en la página CNX Calisthenics Shop, ¿listo? Bueno, entonces acá vamos a hacer esto. Vamos a hacer solo unas 5 flexiones de pecho, o de hecho si quieren solo 3. Acá 1, suave, 2 y 3. Listo, un poquito suave. Vamos a empezar a realizar unos empujes ya con peso corporal, pero suave. Simplemente seguimos con activación. Vamos a calentar a la par con este ejercicio los tríceps. Vamos a hacerlo de esta forma, ya que igualmente en todo ejercicio de empuje se va a involucrar también la extensión del tríceps, ¿sí? Es su función principal. Entonces utilicemos nuestro peso corporal y vamos a hacer esto. Apoyo de rodillas, meto pelvis, mis antebrazos, manos a la anchura de los hombros, y vamos a hacer esto. 1, despacio, 2, 3, vamos a hacer 10 repeticiones así. Si llegan a sentir un poco de molestia en el hombro, cambien el ejercicio. Acá no lo puedo hacer, la idea es que ustedes cuelguen la banda en una superficie un poco más alta y realicen como tal una extensión de tríceps. Cogen la banda y ustedes hacen esto, la extensión de tríceps con las dos, sino que acá pues me queda difícil. Sería coger la banda y hacen la extensión de tríceps de esta forma, ¿listo? Súper importante. Recuerden, ese lo mezclan con las push-ups, es decir, hacen 3 push-ups o las extensiones de tríceps, que son 10, o las extensiones de tríceps con banda, que serían 15, y vuelven y repiten, es decir, 2 veces. Cuando terminen ahí vamos a pasar a hacer clap shoulders. Aquí meto pelvis y vamos a hacer esto. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a realizar 20 repeticiones de esas. ¿Listo? 20 reps. Pam, pam, pam. Una sola serie. Pam. Listo. Después pueden hacer uso de una banda, se la ponen en la cintura, o si no, con el peso corporal. Van a hacer 5 segundos de tuck plunge. 1, 2, 3, 4, 5. Suelto, respiro. 30 segundos de descanso y vuelven a hacer los 5 segundos de tuck plunge. ¿Listo? Algo que ustedes pueden añadir si están trabajando ya rutinas más avanzadas como straddle plunge es combinar esto con un poco de movilidad de cadera. Pueden hacer movilidad de cadera para esa buena apertura de straddle. ¿Listo? Lo pueden combinar. Que pueden ser ejercicios, por ejemplo, de hecho, algo tan básico como esto les puede ayudar. Para generar un poquito más de apertura de cadera en esas rutinas un poco más avanzadas. Bueno, mi gente, ya obviamente aquí ya nos empezamos a sentir un poco más calientes. Ya estamos finalizando nuestro calentamiento y vamos a hacer esto. 2 series de pseudo push-ups en rodillas. Vamos a hacer 5 reps. Entonces, me ubico de esta forma, mis manos a 45 grados. Miren mi posición inicial. Ojo con mi posición inicial, pongan mucho cuidado. Mantengo la protracción escapular, pelvis metida, brazos extendidos, bíceps mirando hacia afuera. Bajo, mis codos pegados al cuerpo y empujo. Otra vez. Vamos a hacer 2 series de 5 reps. Descanso entre serie, 30 segundos. Tomo aire, respiro un poco. Ya para finalizar, para los principiantes, les recomiendo que ya empiecen su rutina. Ya pueden empezar. Para los de nivel intermedio que estén haciendo progresiones como tuck advance, straddle plunge, half mariposa, hagan ahora paradas de mano. Entonces, cogen las paralelas o en piso. 3 series de parada de mano. ¿Listo? Hacen una parada de mano 5 segundos. Porque igual los que tengan parada de mano, obviamente sé que en sus rutinas van a empezar a implementar de handstand a negativa. Entonces, súper importante. De aquí pasar a hacer handstand. Ya cuando terminen el handstand, los intentos de handstand, ya sea intermedio o rutinas avanzadas, ya tenemos que hacer lo que son series de aproximación. Esto es súper importante. Entonces, por ejemplo, para los intermedios, si están haciendo trabajo de straddle plunge,
colocan una banda gruesa que les ayude mucho porque son series de aproximación. Se la ponen en la cintura y hacen una marcada de 3 segundos. 1, 2, 3. Van a hacer 2 series así. Para los que estén haciendo full planche, se ponen la banda en la cintura, una marcada de full planche, 1, 2, 3, 2 a 3 series. O incluso, si están haciendo push-ups en full planche, incluyan esas series de aproximación de push-ups en full con la banda. ¿Listo? Y bueno, ese sería como tal el calentamiento. Espero que les haya gustado, y si quieren añadir un poco más de poder y activación e incremento de esa frecuencia cardíaca, porque les puede ayudar, hagan unos saltos de lazo. Ya finalizando, se hacen unos 100 saltos de lazo, pam, 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 entran más en calor, se ponen los audífonos, una buena música que estalle duro, pum, y empiezan la primera serie con toda mi gente. Otra recomendación, hablando yo un poco del pre-workout, de preentrenos, estuve leyendo unos artículos de una persona que sabe mucho, me gustan mucho los libros de él, de fisiología de ejercicio, de López Chicharro, un español, que habla sobre estas bebidas energéticas y que de hecho sí sirven, se las recomiendo porque estuve leyendo. Yo todo lo que les digo, pues obviamente tiene que estar basado en evidencia científica porque no me gusta mentirle a las personas. Entonces, para mejorar lo que es esa activación y concentración en entrenamiento, puede ser un café, un pre-workout, de hecho hasta un Red Bull, un Monster. El man hablaba de eso y efectivamente sirve. 15-20 minutos antes del entrenamiento. ¿Listo? Así que nada, espero que les haya gustado este calentamiento. Si saben de alguna persona que no calienta, por favor mándale este calentamiento, este video, para que mejore su rendimiento en las rutinas. Un abrazo para todos y nos vemos en una próxima oportunidad.